en biología, la siguiente manera. Pero ahora recordemos las vesículas del sistema nervioso. La vesícula que más nos interesa en este caso es la más arriba, la superior. Esa vesícula va a originar, la vesícula prosencefálica va a originar el telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, y va a originar el diencéfalo. Hoy día vamos a estudiar el diencéfalo y su acción a lo largo de la percepción y la motilidad. Siguiente maestro. Gracias. Una más. Aquí tenemos, vamos a ubicar primero el diencéfalo. Este es un copio conectado donde ustedes ya pueden observar el cuerpo calloso acá, arriba está la base del cerebro, atrás está el tendorio, está el cerebelo, el tronco encefálico. Debajo del cuerpo calloso y debajo del fornix encontramos algo así como un huevo. Esa forma de un huevo, 3x2 por 2.5, es el tálamo. Es una parte del diencéfalo. El tálamo va a ser el punto central del diencéfalo. El tálamo va a determinar el nombre de las regiones que están en la periferia. Siguiente, límites del tálamo, del diencéfalo. Aquí tenemos el cuerpo calloso, esplenio, villa, y tenemos aquí la comisura anterior. Comisura anterior que va a contener fibras olfatorias de uno y de otro lado. Luego tenemos aquí el trígono fornix y aquí está el tálamo. Entre el trígono fornix y el tálamo hay un foramen interventricular de Monro. Este foramen interventricular de Monro va a ser el punto de referencia del límite anterior del diencéfalo. Hacia arriba el límite va a estar dado por el fornix, hacia abajo por la continuidad entre quiasma óptico, hipófisis y tubérculos mamulares. Y hacia atrás por algo que no se ve porque está dentro del parénquima del tronco, la comisura posterior. Continuamos, maestro. Lateralmente, se ve en este corte, el brazo posterior de la cápsula interna va a ser el límite lateral del diencéfalo. El límite medial va a ser las paredes del tercer ventrículo. Y es que existen dos diencéfalos porque existen dos hemisferios cerebrales. El diencéfalo del lado derecho y del lado izquierdo. Continúe, maestro. Aquí tenemos otra vista donde vemos el tercer ventrículo y como límites están los diencéfalos. Aquí abajo tenemos a la amígdala cerebral y aquí tenemos el acueducto cerebral del círculo. Aquí arriba ya ustedes recuerdan, ¿no? El forceps menor, los ventrículos laterales, y aquí tenemos el septum pellucid. Continuemos. Muy bien. Esta es la parte inferior del cerebro para poder ver el límite inferior del diencéfalo. Tenemos aquí el quiasma óptico, el infundíbulo de la glándula hipófisis, tenemos los dos tubérculos mamilares y aquí el puente que ustedes ya conocen en el tronco encefálico. Esta limitación entre el quiasma óptico y los pedúnculos cerebrales va a formar el tronco octopeduncular, cuyo contenido es la hipófisis y los tubérculos mamilares. Ahora le damos más importancia a los tubérculos mamilares porque van a estar presentes en muchas de las diapositivas y de los elementos que vamos a ver. Siguiente, maestro, por favor. Muy bien. Tenemos aquí las porciones del diencéfalo. Y como me referí, tenemos el tálamo al centro y lo demás va a referirse al tálamo. Por ejemplo, tenemos el tálamo y debajo hay un canal que
va a unir el foramen de Monro interventricular con el acueducto del cilio. Parece que el líquido cefalorraquídeo pasara así hacia el acueducto del cilio. Pues bien, esta parte que está debajo del tálamo se va a llamar subtálamo. Luego, debajo del subtálamo vamos a tener el hipotálamo. El hipotálamo. Se dan cuenta que todo es tálamo, tálamo, tálamo. Muy bien. Luego, la glándula epífisis, que está aquí muy bonita atrás, también le da nombre a otra porción, ¿no? Epitálamo. Epitálamo. Y finalmente la porción posterior del tálamo la vamos a denominar metatálamo. La siguiente parte. Y ahora las cosas que están en la periferia, en las regiones talámicas, ¿no? Para que ustedes puedan ubicarse. Siguiente parte. Vamos a ver. El tálamo. Tenemos aquí las paredes del tercer ventrículo. Este es el tálamo. Ahí está. Luego, en este otro corte, tenemos aquí igual el tercer ventrículo. Este es el tálamo. Podría decir que las paredes del tercer ventrículo son ambos diencéfalos, específicamente ambos tálamos. ¿Recuerdan ustedes la cabeza de un precaulado acá arriba? Siga, doctor. Muy bien. El tálamo, ¿ven? Como un huevo que está arriba del núcleo caudado, tubérculos poligénios, rombo, ¿no? El cuarto ventrículo. Siga, doctor. Aquí ya en el cadáver, ¿no? Enorme el tálamo, tubérculos poligénios, cuarto ventrículo. Siga, doctor. Esto también se ve en las tomografías. La siguiente, doctor. Por ejemplo, aquí tenemos una bien antigua, una tomografía bien antigua. Y ahora no, pues ahora las imágenes son súper nítidas, ¿no? Las resonancias son súper nítidas. Abro un paréntesis. La resonancia simplemente consiste en hacer vibrar los diferentes tipos de tejido de acuerdo al contenido de agua. Todos los tejidos no tienen la misma cantidad de agua, de tal manera que las diferencias entre piel, hueso, meninge y cerebro son grandes. Pues la resonancia aprovecha eso y lo convierte en imagen, de tal manera que las imágenes de resonancia son nítidas, bastante nítidas. Las tomografías como estas ya van quedando en el olvido, pero aún así pueden reconocer los tálamos, los núcleos basales, los ventrículos. Siga, doctor, por favor. Bien, entonces nos limitamos a esta porción del diencéfalo llamada tálamo. Seguimos, doctor. Este es el tálamo. Ahora, para conocer bien a alguien hay que saber qué hace, ¿no? Si el doctor opera cerebro, es neurocirujano, ¿no? Ya está definido. La doctora ve niños, ya. Entonces, el que hacer te define. ¿Qué hace el tálamo? El tálamo escoge lo que queremos hacer o sentir. Escoge. Él escoge. Bien, por ejemplo, doctor, ¿cómo está la rodilla de su pierna derecha? Ya recién se lo ha mirado. Todo el día lo ha sentido, pero recién en este momento ha tomado conciencia de su rodilla, de la pierna derecha. Si él ha sentido todo el día esa sensación de la rodilla del pie derecho, del tobillo, de los dedos, de cada uno de los dedos, de todo su cuerpo, miles de sensaciones, tanto táctiles, acústicas, ópticas, ¿quién las hace desaparecer? El tálamo. Por ejemplo, yo estoy hablando, pero me callo y escuchamos el ruido de fondo. Hace un momento no les interesaba a ustedes el ruido de la noche, ni de la calle. ¿Por qué? Porque el tálamo estaba cortando el ruido de fondo. Muy bien. Ahora,
Si el tálamo corta lo que a mí no me interesa, quiere decir que está bloqueando esa transmisión. ¿Qué neurotransmisor sería? Muy bien. Y si quiero estimular mejor sensibilidad de lo que estoy percibiendo, ¿ya ven el nivel que tiene? Ya no son los niños que entraron, ¿no? Primaviosos, anatomía. Ahora ya tienen una responsabilidad, ya saben lo que está pasando en su cerebro. Por esta razón ustedes ya saben que tienen que estudiar, porque ya saben que van a haber miles de pacientes en un futuro que están esperando que ustedes los curen o los salven. Entonces ya van sintiendo el peso de la mochila. Es un peso bastante pesado, pero es agradable, porque los va a hacer más fuertes cada día. Bien, entonces el tálamo va a empezar a escoger qué información pasa, tanto visual, auditiva, gustativa, táctil. Mas, sin embargo, la auditoria no pasa por allí. Luego, también va a coordinar los movimientos tanto voluntarios como involuntarios. O sea, si todo lo que entra lo va a evaluar el tálamo y las órdenes motoras las va a evaluar el tálamo, quiere decir que dependemos del tálamo. Y así es. El tálamo nos permite vivir tranquilos, borrando miles de sensaciones que no nos interesan. ¿No? Bien, siga maestro. Y para conocer al tálamo simplificamos didácticamente sus núcleos. Va a haber una lámina medular interna, porque también hay otra externa, que no la hemos hecho. La lámina medular interna divide al tálamo en tres partes. Una parte anterior, una parte medial hacia el tercer lentículo y una parte lateral hacia el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces ya podemos hablar de núcleo anterior, núcleo dorsomedial, núcleo ventrolateral anterior, medio posterior, pulvinar, y abajo tiene dos núcleos que parecen unas rodillas. Y como rodillas se dice geni en latín, los núcleos se llaman núcleos geniculados o cuerpos geniculados. Bueno, ¿qué tienen que hacer estos núcleos? El anterior tiene que ver con el aprendizaje, ya lo vamos a desarrollar. El medial con la conducta y el bienestar por el procedimiento que escogemos, cómo nos conducimos. Luego, el anterior, el ventrolateral anterior, tiene que ver con la programación de los movimientos. Por ejemplo, si yo quiero alcanzarle esta varita a la doctora, lo que tengo que hacer es inclinarme hacia adelante. Esa es una programación de lo que quiero hacer. Pero el que está aquí de color rojo, que es el núcleo ventrolateral medio, va a actuar sobre el área 4 cuando ya usted se está moviendo. Cuando ya se está moviendo, ese núcleo corrige el movimiento si es que uno va a ver que no va a ser correcto. Luego, lo que está acá en verde es el núcleo ventrolateral posterior. Anterior, medio, posterior. Este núcleo ya no es motor. Los dos anteriores son motores. El ventrolateral anterior y el medio son motores. Trabajan con el área 6 y el área 4 de la corteza cerebral. Son motores. En cambio, este de color verde, el posterior, es sensitivo. Y es bien sensitivo, hipersensitivo, recontrasensitivo, mega sensitivo. ¿Por qué? Porque aquí va a llegar toda la sensibilidad del cuerpo. ¿En qué sentido? Mis manos, mis pies, ¿no? Mi cintura, mi pechito, mi barriga, todo lo voy a sentir en ese núcleo. ¿Quién va a llevar la información sensitiva? En el disco medio y en el disco espinal.
pero el lemnisco espinal va a llevar dolor y temperatura. O sea que aquí voy a sentir el tacto de todo mi cuerpo, epifítico, ya la sensibilidad fina, y el protopático, lo que es dolor, temperatura. Además, la parte de la cabeza, que es territorio del nervio trigémino, también va a venir aquí, a través del lemnisco trigeminal. Viene desde el tronco encefálico, trayendo la sensibilidad de la cabeza. De tal manera que 3 lemniscos, lemnisco es una vía que trae un solo tipo de información. ¿Ya? Los 3 lemniscos, lemnisco medio, lemnisco espinal del dolor y la temperatura, y lemnisco trigeminal, llegan a este núcleo ventrolateral posterior. Ahora, si está trayendo la sensibilidad de la cabeza, aprovecha para traer también la sensibilidad gustativa. Aquí a este núcleo también llega la sensibilidad gustativa que partió desde el núcleo gustativo en la parte rostral del núcleo solitario. Y a quien llegaron informándole del gusto el 7º nervio facial para los 2 tercios anteriores de la lengua, el 9º gloso faríngeo para el tercio posterior y el vago para las rayéculas linguales, trayendo el sabor amargo. Ellos informan al núcleo gustativo del fascículo solitario y él informa aquí al tálamo. Y luego les voy a explicar por qué con cada uno de los sentidos. El pulvinar, que está aquí atrás, el pulvinar va a evaluar a los lóbulos parietal, occipital y temporal. Parietal es un lóbulo netamente sensitivo, con sus áreas 3, 1, 2, 5 y 7. El occipital es netamente visual, 17, 18 y 19. Y el temporal es auditivo y también visual, ¿no? Entonces, todo eso se concentra en las áreas de Wernicke. Y Wernicke tiene a esta parte como consultor talámico. Por ejemplo, yo estoy esperando al alumno Pedro, llega otro alumno llamado Luis. Y como yo estoy preocupado por Pedro porque me tenía que traer un libro, veo a Luis y le digo: hola perdón, Luis, ¿cómo estás? Ese lapsus, ¿quién me lo corrigió? El pulvinar. El pulvinar dice: oye, lo que estás mirando, lo que estás oyendo y a quien estás saludando no es Pedro, es Luis. Pero ¿quién me tenía pensando en Pedro? Mi corteza cerebral, preocupado, ¿no? ¿A qué horas llega este muchacho? Que cuando vi a otro estudiante dije: ya llegó, pero no, me equivoqué. Tengo un lapsus lingüe, pero ese lapsus lingüe me lo corrige el pulvinar. Bien, ¿y qué hace el geniculado lateral? Va a ser control visual. ¿Y qué hace el geniculado medial? Va a ser control auditivo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el tálamo va a elegir a dónde va a enviar la noticia que va a pasar, ¿no? A dónde va a enviar los conocimientos que van a ir hacia el cerebro. La siguiente, maestro, por favor, que aquí tenemos la correspondencia. Los colores del tálamo se relacionan con los colores de la corteza cerebral hacia dónde mandan sus fibras. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí en verde, tomamos un ejemplo, en verde tenemos el núcleo ventrolateral posterior, donde llega toda la sensibilidad. Ahora, sin mirar, yo les pregunto, ¿qué áreas cerebrales reciben toda la sensibilidad táctil, por ejemplo, del cuerpo? 3, 1, 2. Entonces usted va al cerebro y va a tener ahí la circunvolución
post-rolática, parietal ascendente, áreas 3, 1, 2. Luego, sabemos que el rojo, ¿no?, el ventrolateral medio, va a trabajar con la motilidad, con el área 4. Y al cerebro, ¿a dónde se va a dirigir? Ahí vemos el rojo y vamos a ver a la circunvolución pre-rolándica, área 4. Entonces el tálamo ya tiene su diana, su punto a donde va a enviar las fibras. De esa manera, la siguiente maestro, vamos a ver esto que es lo elemental. Podría decirles que hasta es la pregunta del examen, ¿no? Tiene que venir en el examen. Por ejemplo, y aquí nos vamos a detener un poquito. La vía sensitiva del tacto, dolor también, ¿no?, del tacto. La vía sensitiva de la visión, de la audición y del gusto tiene 4 neuronas. La vía olfatoria las tiene también, pero justo entre la 3 y la 4 hace un cambio, al revés. Primero va de la 2 a la 4 y después a la 3. Se cambia. Ahora les explico por qué. Bien, entonces, todo el aparato sensorial tiene 4 neuronas. Y yo sé que al hablarles ustedes lo van a recordar. Vamos a ver el tacto. ¿Dónde está la primera neurona? Está en el ganglio espinal, donde está la primera neurona de todas las sensibilidades. Ahí está la primera neurona. Muy bien, ella percibe la sensación. La segunda neurona, ¿dónde está? En los núcleos grácil y cuneiforme. Muy bien, esa es la segunda neurona. ¿Qué hace esa segunda neurona? Cruza para formar el menisco medio. Luego llega al tálamo, que siempre será el tálamo la tercera neurona, y va a escoger qué cosa quiere sentir. Y luego la cuarta neurona será la de la corteza cerebral, áreas 3, 1, 2, de la sensibilidad. Vamos, la visión la vamos a desarrollar, la audición también. La primera neurona olfatoria, ¿dónde está? En la mucosa olfatoria, en el tercio superior de la cavidad nasal. Ahí está. Con ella olemos. Pasan sus axones proximales por la lámina aquinosa y llega a la segunda neurona. Segunda neurona en el bulbo olfatorio, las células mitrales o el pinacho. Estas dan sus axones y lo primero que hace la segunda neurona es cruza, formando la comisura anterior. En el caso de la olfacción se van directamente a la corteza olfatoria y a la amígdala cerebral. No pasan por el tálamo. Se van al área 34, luego al área 28, 27, 38 y de ahí recién regresan al tálamo para luego proyectarse a las áreas 46, 47, cercanas a la de Broca. Bien, la siguiente imagen. Vamos a ver acá esto, el conocimiento, ya que estamos en el nivel 0. Tenemos una zona llamada giro o circunvolución parahipocampal. ¿Recuerdan ustedes el lóbulo temporal? Circunvolución temporal superior, T1, media, T2, inferior, T3. Las áreas que tenían eran 22, 21, 20. Luego la circunvolución en la cara inferior, occipito temporal. Y finalmente la quinta circunvolución es la que está cubriendo el hipocampo, por eso se le llama parahipocampal. Este surco divide a la cuarta circunvolución con la quinta, la parahipocampal. Es un surco entorrinado. ¿Qué es lo que pasa? Aquí llega mucha información. Todo llega por ahí. Y ese todo va a penetrar hacia el hipocampo. Aquí está la amígdala mirando todo, ¿no?
entra al hipocampo y el hipocampo dice, toda la información me llega a mí, pero qué triste es mi destino. Todas las áreas del cerebro tienen 6 láminas y yo solo tengo 3 porque soy arquicórtex. Solamente tengo 3 láminas y desgraciadamente todo el mundo me manda la información. Ese guardique a cada rato me manda información. ¿Qué hago con tanta información? Pero el hipocampo es hábil, inteligente, dice, no tendré capacidad, pero tengo amigos, así que les voy a enviar mi carga a mis amigos para que la administren. Y genera la fímbrea y genera el trígono o fórnix, el cual debajo del esplenio gira hacia arriba y empieza a lanzar fibras al trígono del otro hemisferio. Y esas fibras se llaman salterio. Salterio era una lira, por eso también esa zona se llama lira de David. Intercambian fibras. Luego ambos fórnix se acercan cuando están en el cuerpo y también van a intercambiar fibras, porque son fibras comisurales. Luego el fórnix de cada lado da fibras precomisurales desde la comisura anterior rotatoria y desciende el grueso de fibras del fórnix hacia los tubérculos mamilares. Ya empezamos a ver. Los tubérculos mamilares tienen población de células pequeñas parvocelulares y células grandes macrocelulares. Tienen 2 núcleos. Luego, de aquí envía a través del fascículo mamilo-talámico toda la información, toda hacia el núcleo anterior del tálamo. Y ahí el núcleo anterior del tálamo dice, ajá, acá tengo mi tijera. A ver. Voy a evaluar la información que me llega. Universitario de Deportes jugó su último partido. Eso no sirve, bueno, corto. Alianza Lima le metió 7-0. Eso no sirve, Baltimore. Todos esos recuerdos van a desaparecer. ¿Ya? Pero, ¿qué le dicen de una información que le ha llegado al cerebro que dicen que el área 4 es el área motora primaria? A eso sí hay que conservarlo. Muy bien. Conocí a una flaquita que me gusta y me ha dado su... Bota. ¿Ven? ¿Saben lo que dan las flaquitas? Su número de teléfono. Me ha dado. ¿Quién me voy a olvidar de eso? Jamás, ¿no? Entonces, toda la información que nos interesa, el tálamo la va a enviar a una circunvolución que está sobre el cuerpo calloso, que se llama cíngulo. Y el cíngulo viene desde antes de la rodilla hasta detrás del esplenio. O sea, va del polo frontal hasta el occipital, pasando por el parietal y el temporal. Es decir, es una autopista para repartir información. Entonces, el tálamo, núcleo anterior del tálamo, envía la información que quiere conservar hacia el cíngulo, y el cíngulo ya la conecta en distintos lugares, ¿no? Entonces, para eso sirve el núcleo anterior del tálamo, para poder elegir lo que queremos recordar, lo que queremos conservar o lo que queremos eliminar. El núcleo anterior del tálamo. Solo estamos hablando de conocimientos, experiencias. ¿Cómo se llama este circuito? Hipocampo, fórnix, mamil, tubérculos mamilares y núcleo anterior del tálamo. Se llama el circuito de Papez. Siguiente, doctor, por favor. Circuito de Papez. Y aquí vemos una muestra de algunos elementos que entran en esta función. Abajo a la derecha estamos señalando una circunvolución muy antigua, antiquísima esa, que tenía festones que parecían mamelones, ¿no? Entonces le llamaron circunvolución mameliforme, pero eso sonaba un poco bacharaco, entonces dijeron, no, parecen unos dientes de choclo.
Ya, circunvolución dentada. Muy bien, ahí está la circunvolución dentada. Muy bien, pero ¿qué importancia tiene esa circunvolución? Que les aseguro es muy difícil de mirar, porque hay que romper el cerebro. ¿Qué nos da? Que allí se recibe toda la información, o sea, es la entrada al hipocampo. Es la entrada al hipocampo. Y es más, es bien viejita, bien antigua. ¿Por qué? Porque se continúa hacia atrás el esplenio y forma el giro fasciolar. Y luego se va sobre el cuerpo calloso formando el inducium gricium y al final va a llegar debajo de la rodilla del cuerpo calloso a los núcleos septales. Pero esas son circunvoluciones tan viejas que ya están prácticamente muy adelgazadas. No la vamos a estudiar. Luego, ¿qué sí vamos a recordar aquí? El uncus, aquí tenemos el primer nervio craneal, el segundo, el uncus, el tálamo y el hipocampo. Siguiente, maestro. Aquí tenemos los tubérculos mamilares, la parejita es la parte inferior del cerebro. Siga, maestro. Aquí tenemos tubérculo mamilar, un corte muy feliz porque ha agarrado también el fascículo mamilo-talámico, aquel que va a ir al núcleo anterior del tálamo. O sea, toda esta teoría tiene un sustento anatómico evidente. Siguiente, maestro. Entonces, aquí tenemos ya el resumen del circuito de Papez. ¿Qué nos permite el circuito de Papez? Recordar. Y el recordar es aprender a seleccionar los recuerdos, los conocimientos útiles y deshacerlos inútiles. Ustedes saben qué cantidad de información nos llega, sobre todo a ustedes que son estudiantes. Leen, escuchan, escriben, miran. Entonces, hay que seleccionar. ¿De acuerdo? Aquí aprovecho para darles un consejo. Leí hace poco de un gran autor que dicen que el cerebro produce lo que recibe. El cerebro produce lo que recibe. ¿De acuerdo? Si recibe semillas buenas, alimentos buenos, el cerebro va a producir buenas cosas. Si el cerebro recibe basura, va a producir basura. Así de sencillo. De tal manera que en nuestro cerebro debe ingresar música buena, no quiero decir música clásica, porque es bonito, pero la música buena también es la buena salsa, el buen merengue, el buen rock. No me pongo a ver, oiga, les juro que, cuando estuve en Puerto Rico hablé con uno de ellos. Y le digo, oye, explícame por qué hablan, porque él es todo mi amor, ¿qué voy a hacer? No, me dicen, nosotros hablamos así normal, pero hablamos como tontos para que los muchachos nos escuchen, porque a ellos les gusta todo lo tonto que hacemos. Entonces dije yo, bueno, que mal que los adultos se haga eso. Saben hablar, pero hablan difícil. Bien, eso no se me va a la cabeza, eso no siempre no produce nada. Igual la literatura que entra en su cerebro de su escuela. Ya te lo veo. Bien, entonces, si se mete el puro pintón, puro chisme, eso no produce nada. Métanse en libros buenos, agarren obras, literaturas buenas, hay cosas muy bonitas, incluso en los teléfonos y en la net. Hay cosas hermosas, pero escójanlas bien, porque de lo que ustedes siembren en su cerebro van a producir cosas mejores. Yo sé que ustedes siembran buenas cosas, si no, no estuvieran llevando anatomía, pero pueden mejorar, ¿no? Bien, entonces el Papez, famoso, siga otro, tenga la bondad. Vamos a ver cómo es la visión. La visión, obvio, ya no están en primario, pero no, empieza por los ojos, lógico. Pero ahí está en la retina
la primera neurona y la segunda neurona de la vía visual. ¿Y por qué hay neuronas en la retina? Porque el ojo y la retina específicamente nacieron de la copa óptica, la copa embrionaria, muy bien. Entonces, eso es una predicción telencefálica del cerebro. Es decir, tenemos el cerebro aquí en nuestros ojos. ¿Y dónde lo puedo mirar? Cuando te miro los ojos, ahí veo tu cerebro. Y cuando ve mi cerebro, ven pensamiento, confesión, conducta, mis intenciones. Por eso cuando uno le dice algo a alguien, se lo dice mirándole a los ojos. Y eso es un respaldo de que las cosas las estoy diciendo con sinceridad. O cuando reclamamos algo le decimos, ¿qué? A ver, dímelo mirándome a los ojos. O sea, es una garantía de que nos estamos mirando cerebro a cerebro, alma con alma. Eso es para que ustedes recuerden que en el ojo, en la retina, están las dos primeras neuronas que fueron del cerebro, pero que ahora tienen función de transmitir la sensación visual. Primero va a estar la neurona bipolar y luego la ganglionar. La bipolar es pequeña, es la primera neurona que es la que va a captar a los conos y bastones. Muy bien. Pero la ganglionar, que es la segunda, recibe información de múltiples células bipolares, pero la ganglionar es así, fuerte, inmensa, grande y de grandes proyecciones. ¿Por qué? Porque sus axones van a representar 1,5 millones de axones en cada nervio y van a formar el nervio óptico, que obvio, como es un derivado telencefálico del cerebro, ya empieza a cubrirse de meninges. Luego, esa segunda neurona ganglionar que inició la formación del nervio óptico cumple su cometido. ¿Cuál es? Cruzar. La segunda neurona siempre cruza. ¿Cómo se llama el cruce? Se llama quiasma óptico. Y ahí cruza las neuronas de la retina nasal, de la parte nasal de cada ojo. Se intercambia. Luego continúa y va a ingresar al tálamo, donde está la tercera neurona que va a escoger y quiere mirar. Oiga, doctor, pero eso ingresa al tálamo. ¿Y esto qué cosa es? Lo que se va hacia atrás. ¿Se acuerdan que había un reflejo fotomotor? Un reflejo consensual que trabajaba con los tubérculos cuadrigémenos superiores. Pues bien, hay un grupo de fibras de la segunda neurona ganglionar que se va de frente hasta los tubérculos cuadrigémenos superiores, llevando solamente luz, no lleva visión, lleva luz para los reflejos fotomotor y consensual. Entonces tenemos neurona 1 y 2, la 2 cruza, la tercera llega al tálamo, siga otro. Quiasma óptico, segunda neurona cruzando, cintilla óptica, llega al tálamo y del tálamo, tercera neurona, salen axones voluminosos dirigidos hacia la cisura calcarina occipital. Se van a llamar grupo fibras tálamo-calcarinas o radiaciones ópticas de ultravioleta. Pero ya empieza un orden acá. Aquí ven ustedes unas fibras que hacen un núcleo, ¿no? Un asa que se va hasta el lóbulo temporal y luego viene al occipital. Ese es el asa de Meyer, asa de Meyer. ¿Y quién es ese pata? Las fibras de la retina que están en la parte inferior, las fibras de la retina y del ojo que están en la parte inferior, ustedes saben que miran lo que está arriba, ¿no es cierto? Miran al frente. Y las que están arriba, superior en la retina, miran al piso. Bien, las fibras que están en la parte inferior de la retina van a formar al final el asa de Meyer, que va a ir al labio inferior de la cisura calcarina. Esto quiere decir que la parte inferior de la retina va al labio inferior de la cisura calcarina al final.
¿Cómo se llama ese giro que está en el labio inferior? Se llama giro lingual. Giro lingual. Bien, por otro lado, por el contrario, las de la retina de la cara superior, las de arriba, van a llegar al labio superior de la cesura calcarina a través de fibras que son un poquito más directas, parietales. En el labio superior de la cesura calcarina se encuentra un lugarcito que ustedes ya conocen. ¿Cómo se llama? Que tiene esta forma. Despacio, despacio. Está entre la cesura perpendicular, la cuña. ¿Ven? La doctora sí sabe. Ella sabe. La cuña. Y ustedes también, solo que están preguntándose qué hora termina la clase. Bueno, sigamos. Aquí tenemos la cara posterior de ambos tálamos. Tenemos aquí, como ustedes conocen, el caudado, ¿no? Los núcleos basales. Aquí tenemos la epífisis y debajo del pulvinar tenemos dos cuerpos geniculados, lateral, que tiene que ver con la visión, y medial, que tiene que ver con la audición. Seguimos nosotros, y como hablamos de audición, llegamos aquí. Primera neurona de la vía auditiva. La primera neurona de la vía auditiva está en la cóclea y es el ganglio de Corti. Muy bien, el ganglio de Corti forma sus axones y forma el nervio auditivo, el octavo nervio auditivo. Llega a los núcleos cocleares de ambos lados. Hay dos de cada lado, dorsal y ventral, separados por el pedúnculo cerebroso inferior. Bien, esos núcleos ya son segunda neurona. ¿Qué tiene que hacer la segunda neurona? Cruzan información a través del cuerpo trapezoide y las estrellas acústicas. Cruzan información y dicen, bueno, pues ya vamos al cerebro, vamos todas juntas. Y empiezan a subir y se encuentran con esta negrita que está acá, llamada oliva pontina, oliva superior. ¿Quién es ella? Esa oliva superior es la que va a determinar de dónde viene el ruido. ¿De dónde viene el ruido? Porque pregunta a la fibra, le dice, oye, ¿qué oreja escuchó primero? La derecha. Entonces el ruido viene de la derecha. La izquierda. No, el ruido viene de la izquierda. Entonces, la oliva pontina, llamada también protuberancial, nos dice de dónde viene el ruido. Ahora, si nosotros pensamos que todas estas fibras van al tubérculo o a los folículos inferiores, a los tubérculos parietales inferiores, vamos a ver una reacción bastante que cuando ustedes escuchan un ruido, inmediatamente miran, porque los tubérculos parietales inferiores se relacionan con los superiores, y los superiores son para reflejos visuales. Y como es para reflejos visuales, inmediatamente los superiores, como son chismosos, le dicen al núcleo del 3, 4 y 6, oye, averigua de dónde vino ese ruido. Y los ojitos voltean hacia donde han escuchado el ruido. Pero es más, como somos chismosos, le pasamos la voz a los núcleos del nervio 11 accesorio. ¿Para qué? Para que volteen y miren. Y como somos reculca chismosos, que es una palabra limeña nada más, ¿no? Volteamos incluso todo el cuerpo. Ya entra allá la red espinal. E incluso la corteza cerebral, porque miramos, dicen, ¿no? Se sacó se sacó. Hasta hablamos. Porque interviene la corteza 44-45. O sea, se mueve todo. Acuérdense que las neuronas tienen 1000 sinapsis cada una. Entonces, vemos que después de la oliva pontina empieza a subir las fibras auditivas, formando un fascículo que lleva un solo tipo de información, por lo tanto se llamará lemnisco.
fascículo que lleva un solo tipo de información, en este caso auditiva, se llama lemnisco. Y como se pone a cada lado del tronco encefálico, se le va a llamar lemnisco lateral. Pregunta del examen pasado fue, diga usted qué fibras lleva el lemnisco lateral. Auditivas. Y punto. Fácil, ¿no es cierto? Bien. Luego, llegan los tubérculos cuadrigémeos. ¿Qué pasa en los tubérculos cuadrigémeos? A ver, ¿quién me dice cuántas son las notas del espectro musical? ¿Cuáles son las notas? Vamos, jóvenes, ustedes son médicos. A ver. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero bonito, pues. Ah, do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa. A ver, un poquito más allá. Do, Sí, do, re, claro, mi, estamos fa, escuchando. sol, la, si. No, pues, así, su tono, va. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Muy bien, doctora, gracias. Entonces, no hay por ahí. A ver, ¿cuál? Hágalo, por favor. Estamos entre médicos, colegas, compañeros. Hágalo. No miramos. Ya. Vamos. Vamos. Así como ustedes dos chicas han hecho, es así las notas, ¿no? Bien, ahora, ¿saben por casualidad cuántas veces se repite en un piano esas notas? No. Se les llama octavas. Ah, 5 a más veces, ¿no? Bien, bueno, eso es otra cosa. Cerramos el paréntesis. Y es que en los tubérculos cuadrigémeos inferiores existen 9 láminas y 3 miembros que van a filtrar el sonido. Van a filtrar el sonido y los van a clasificar de acuerdo a si son graves o agudos. Ahora, ¿qué neurotransmisor le pongo para escuchar mejor, para potenciar la fibra? ¿Cuál? Y esas fibras flojas que no escuchan bien, ¿qué le pongo? Para no escuchar. GABA, ¿no es cierto? Las eliminan. Muy bien, así es. Bien, entonces, después va a llegar al tálamo, donde se va al cuerpo geniculado medial para escoger los sonidos, y luego a las áreas 41, 42, 52, 22. Sí, ahora, por favor, tenga la verdad. Y aquí tenemos una relación entre el tálamo y los núcleos basales. ¿Por qué? Porque del tálamo de los tubérculos cuadrigémeos, de los núcleos geniculados, va a salir del medial las fibras hacia las áreas auditivas, por debajo del núcleo lenticular. Se van a llamar fibras auditivas sublenticulares, En cambio, la de la visión sale del geniculado lateral, del tálamo, hacia la calcarina, y se van a llamar proyecciones tálamo-calcarinas retrolenticulares. Claro, si se van atrás, son retrolenticulares. Esa es su relación con los núcleos basales. La siguiente, doctor. Subtálamo. Bien, pues los núcleos basales están acá. Putamen, que significa cáscara, no crean que es mala palabra. Putamen en griego es cáscara. El caudado son los sitios de entrada del estriado para consultar los movimientos voluntarios y los involuntarios. Pero el de salida es el pálido, ¿no es cierto? El lobo pálido. El lobo pálido va a responder si un movimiento es correcto o si es incorrecto. Si es correcto, va a la respuesta a la corteza cerebral. Si es incorrecto, se anula. Muy bien. ¿Y cómo se relaciona el pálido con el tálamo? A través de 3 fascículos. Uno que da la vuelta al brazo posterior de la cápsula interna y se va a llamar asa. ¿Asa qué?
lenticular. Muy bien. Luego, se forma un asa porque evita el brazo posterior, le da una vuelta. Muy bien. Pero hay otros que son más empeñosos y van del lenticular de frente al tálamo, cruzando entre el brazo posterior de la cápsula interna. A eso le llamamos fascículo lenticular. Fascículo. Y luego, otro grupo de neuronas que vienen desde el cerebelo hacia el tálamo, desde el núcleo dentado específicamente hacia el tálamo, y se va a llamar fascículo talámico. Fascículo talámico. Entonces, al tálamo le llegan tres fascículos: asa lenticular, fascículo lenticular y fascículo talámico. Al fascículo talámico se le llama campo H1 de Forel. Al fascículo lenticular se le llama campo H2 de Forel. Y al lugar donde sucede todos estos cambios se le llama campo de Forel, campo H de Forel. Bien, ese es el subtálamo. Ese canalcito que unía el hombro con el cimbio, ese es el subtálamo. Y es un lugar de paso de las fibras de striado hacia el tálamo y que tiene que ver con los movimientos. Entonces, ¿a qué núcleos van? Al ventro lateral medio y al ventro lateral anterior. Luego, hay un núcleo importante en el subtálamo y es el núcleo subtalámico, ¿no? De Lewis. Y que para esto tendría que ser el fisiólogo el que les explique la vía rápida, que es positiva para los movimientos, y la vía larga o indirecta que va a anular los movimientos que están equivocados. Pero a nosotros nos compete saber que el subtálamo es un lugar de tránsito de las vías asa, ¿no? Lenticular, fascículo lenticular y fascículo talámico. Siguiente, maestro. El metatálamo está atrás del tálamo, es el pulvinar, y los geniculados medial y lateral que tienen que ver con la audición y con la visión. Acuérdense, el tálamo siempre es tercera neurona. Seguimos, maestro. Aquí venimos a lo interesante. El epitálamo relacionado con la epífisis. Aquí tenemos la glandulita, la epífisis, siempre relacionada con el esplenio. Pero la epífisis, o avénula, porque se parece a una haba chiquitita, ¿no? O pituitaria, no es pituitaria, es epífisis o avénula. Va a recibir mucha información de dónde. De los núcleos septales que están debajo de la rodilla. ¿Y quiénes son los núcleos septales? Son los núcleos que reciben información ¿de quién? Del quiasma óptico. El quiasma óptico está cerca. Entonces, hay una etapa del año en que amanece temprano y los pajaritos se dan cuenta que amaneció temprano. Luego también sienten más calor. Los pajaritos sus plumas hacen así, tienen calor. Eso se llama primavera. Y salen las flores y crecen las plantas y los pajaritos dicen, llegó la época de la procreación. Entonces, ¿qué pasa? Sus núcleos septales captando luz, temperatura, el hipotálamo, pasan toda esa información por la estría medular talámica hasta la epífisis. Además, su amígdala cerebral, que tiene 3 núcleos, básicamente, son 13, pero hay reunidos en 3. El vaso lateral, el dorso medial y el central. El central es solo de salida, pero el dorso medial recibe las referencias olfatorias de las feromonas. Esto quiere decir sexo. Entonces, la amígdala cerebral está influenciando también en los núcleos septales pidiendo sexo. Sexo, luz, calor, todo lindo. Entonces el pajarito empieza a hacer funcionar su glándula epífisis. Igual sucede en humanos, Y entonces la glándula epífisis se preocupa de madurar los genitales del macho.
Entonces, si el pajarito lo quería así, lo va a tener más grande. Pero además lo hace atractivo. ¿Por qué? Porque va a vestirlo de un plumaje llamativo y le va a dar coraje para pelear por su hembría. ¿Ya? Entonces, ese pajarito ha sufrido transformación. ¿El ser humano sufre esa transformación? Sí, con una gran diferencia. Mientras el pajarito solamente tiene relaciones sexuales en primavera, el ser humano tiene todo el año. Entonces, qué falso es. A su madre dice, mira, como si no existiera. Ay, muchacho. Bien. Luego, ¿qué otra cosa hace aparte de valorar los órganos genitales? La glándula tiroides va a producir una hormona para el sueño. ¿Cómo se llama? No le escucho, ¿qué? Alprazolam, ¿qué entiende? Melatonina, o sea, melatonina. Aparte de los otros neurotransmisores como la serotonina. ¿No? Bien. Ahora, ay, por ¿qué fin, núcleo va a tener matos. el epitálamo, los núcleos alveolares? Allí, cada estría modular talámica del lado derecho y del lado izquierdo tiene que coincidir en una sola glándula. Eso quiere decir que ambas estrías, una de cada lado, se cruzan formando una comisura alveolar. O sea, más información para la epífisis. Ojo, una cosa que deben saber desde ahora. Cuando ya los pacientes son adultos y les toman una tomografía, la epífisis está calcificada. En las personas mayores, la epífisis está calcificada. Así que no se alarmen. Si ven un huesito ahí, en la tomografía, ven un huesito debajo del despliegue, este es la epífisis. ¿Por qué saben? Porque está calcificada. ¿Ya? Sigan más, por favor. Una más. Una más. Y llegamos al lugar donde se encuentra todo el cuerpo. Importante. Estamos viendo desde abajo del cerebro, quiasma, hipófisis, músculo maxilar. Siga usted. Aquí lo vemos de perfil. Quiasma, hipófisis, cuerpos mamilares. Y aquí tenemos el hipotálamo. Estas son vibratorias. Más o menos la superficie es como la uña de nuestra mano, pero esto tiene su clase, que es la última clase del curso. Vamos a dejarla para la última clase, pero antes les voy a dar una breve introducción. El hipotálamo va a tener el límite inferior en el quiasma, en la hipófisis y en los tubérculos mamilares. Va a tener dos tipos de neuronas en forma global. Neuronas magnocelulares que van a trabajar solo con la hipófisis posterior y hormonas parvocelulares que van a trabajar con la hipófisis anterior o adenohipófisis. La siguiente manera. Aquí tenemos la hipófisis, aquí su fundíbulo, su pedículo y aquí los núcleos. Siga, maestro. Muy bien, aquí están. Y vamos a ver que los núcleos que tienen neuronas grandes llamadas magnocelulares, van a llevar sus axones hacia la neurohipófisis, porque van a secretar dos tipos de hormonas, la oxitocina y la vasopresina. Y estas hormonas llegan por los axones de estas neuronas a través de un mecanismo de pinocitosis, viaje de las gotitas de hormonas. Llegan hacia el lóbulo posterior de la hipófisis. Luego, esa vía es nerviosa a través de los axones. En cambio, el sistema parvocelular envía a través, la siguiente, maestro, a través de redes vasculares llamados sistema porta hipofisiario,
las hormonas liberadas en el infundíbulo de la hipófisis que viajan hasta la adenopófisis. ¿Cómo se trabaja ese sistema? De la siguiente manera. El hipotálamo produce factores liberadores. Los factores liberadores actúan sobre la adenopófisis. La adenopófisis estimula a las glándulas periféricas y las glándulas periféricas producen su hormona. Por ejemplo, va a producir la hormona liberadora de la hormona tirotropa. Eso es en el hipotálamo. Actúa sobre la adenopófisis, sobre las tirotropinas, las células que van a estimular y van a producir la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona llega a la tiroides y va a producir aumento de T3, T4. Aumentado el T3, T4 en sangre, regresa al cerebro a decirle ya no preparen más factor liberador. O sea, va a haber un circuito de retroalimentación, en inglés feedback, ¿no? O sea, bien hacia atrás. Van a haber 5 líneas de producción para la glándula tiroides, para las glándulas suprarrenales, para las gónadas, tanto en varón como damas, es la misma hormona, solo que se van a diferenciar por los pulsos, por cómo se secreta esta hormona. Luego también va a haber un circuito para las mamas, ¿no? Con la prolactina, un circuito para el crecimiento, la hormona del crecimiento, y también circuitos de control como la somatostatina, que no hace crecer nada sino que inhibe. Esto es muy bonito y vamos a notarlo en la última clase. Hasta aquí quiero que recuerden básicamente lo que se supone son las preguntas del examen. Que toda ruta sensitiva tiene 4 neuronas. La primera siente, la segunda cruza, la tercera es el tálamo y la cuarta es la corteza cerebral. Cuando veamos lo contrario, que son las funciones motoras, la primera neurona está en la corteza cerebral y cruza, y la segunda neurona está en la médula espinal y no hay nada más. Luego, otra cosa que tienen que recordar es que siempre la segunda neurona cruza. La tercera neurona es el tálamo y la cuarta es la corteza cerebral. ¿Qué más podríamos preguntar? El diencéfalo, podríamos preguntar el circuito de Papez, ¿no? ¿Y cómo podría ser? Normalmente son circuitos de Papez, el hipocampo, fornix, tubérculos mamulares, núcleo anterior del tálamo. Entonces yo podría poner, diga usted que no pertenece al circuito de Papez. Y pongo hipocampo, fornix, cuerpo calloso, tubérculos mamulares, núcleo anterior del tálamo. ¿A cuál me borro? Al cuerpo calloso, ¿no? Así, preguntas sencillas, pero que, bueno, y aquí no hay enfermedades en esta clase, así que clínicas no le vamos a preguntar de esta parte, ¿no es cierto? Porque en todo caso, la acromegalia la vamos a preguntar de la última clase. La acromegalia es la hipertrofia o la hiperplasia de las células que producen hormona del crecimiento en la parte anterior de la hipófisis y que por ese crecimiento va a aplastar el quiasma óptico y va a producir ceguera. Ahora, una preguntita podría ser muy sencilla. Paciente, no de esta parte, sino de la parte anterior. Paciente de 50 años que ingresa por ceguera y porque le ha aumentado el tamaño de los pies y de las manos. Pueden sospechar de un tumor de hipófisis. La hormona del crecimiento. ¿Qué es ella? Porque es la población que es más frecuente. De que tenía que Las neuronas ahí son hormonas de crecimiento productoras. Bien. Ahora, bien, ahí va la pregunta. Si comprimo el quiasma óptico, ¿qué tipo de hemianopsia voy a presentar? Bitemporal heteroide, ¿cierto?
Así son las preguntas. Parece trampa, pero ¿por qué Dios pasa? Bien jóvenes, ya no hay nada más. Los aplausos son porque deseo que sus papás, el que lo tiene y el que no lo tiene, que lo recuerde, que sus abuelos, así como yo soy abuelo, pasen un lindo día, quiéranlos mucho y díganle que los quieren y abracen, porque lo más lindo que uno siente es cuando los hijos o los nietos los abrazan, y si dicen que quiero mucho va a ser mucho mejor. Le van a dar por lo menos 10 años más de vida a su abuelo o a su maestro. Venga por favor un ratito. Yo les pido con mucho cariño un aplauso para mi maestro. Porque el grupo anterior le aplaudió a Javier y le decían papito, no sé, por cariño o por querer más cariño, ¿no? Bien, eso fue todo, jóvenes. Pueden irse a casa, cuídense.